Shabbat Shalom, Mispajá Bejaverín. Shabbat Shalom, familia y amigos. Con la ayuda del Eterno Dios, estudiaremos en esta ocasión la parashá número 49, Ki Teksé, cuando salgas. Eso lo encontramos en la Torá, en el libro de Deuteronomio 21:10 al 25:19. En esta parashá, Dios le está hablando a los israelitas una serie de reglas que rigen en la vida civil y en la vida doméstica, como la infidelidad, el adulterio, los hijos rebeldes, el valorar la vida civil, que tiene que haber equidad entre el rico y el pobre. También habla de relaciones comerciales y de reglas sanitarias, entre otras. Entonces vayamos a la lectura de Deuteronomio 21:10, en el cual nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio. Entonces comienza la parashá con la sentencia: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, ¿sí? Y finaliza con el texto de: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, le está diciendo Dios a su pueblo. Recordemos que nuestro amado pueblo Israel siempre está en constantes guerras, siempre está bajo presión, siempre están expuestos a los vecinos enemigos. Y entonces acá el Señor nos está hablando de las guerras exteriores del pueblo de Israel. Pero también nosotros vemos que estamos pasando tiempos difíciles por la pandemia. El mundo está en caos, la intranquilidad reina sobre la humanidad, la desesperación, la zozobra. Siempre trata de doblegarnos, pero nosotros como conocedores de Dios tenemos que estar buscando de Él, creyéndole a Él, teniendo esa emuná, teniendo esa fe, ¿sí? Y también aquí en esta parashá lo vamos a transmitir de nuestras guerras, pero internas, ¿sí? Vemos, como vimos en la parashá, está hablando de guerras externas. Aquí vamos a hablar de nuestro interior, de nuestras guerras internas, ¿sí? Por diversas situaciones, todos y cada uno estamos en una batalla continua. En muchas ocasiones, demasiada presión, cansancio, tristeza, depresión, frustraciones por una cosa u otra, ya sea en el área laboral, en el área del estudio, en el área económica, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, de luchas por envidia de otras personas que nos ganamos porque sí. Recordemos que hay un dicho popular que dice que no somos moneda de oro para todo el mundo, ¿sí? Entonces, y si se le pregunta a la persona, ¿me cae mal? No, me cae mal porque sí. Entonces, que el Señor nos ayude a verdaderamente, en ese tiempo que estamos en un autoexamen, en una reflexión, de un acercamiento más hacia el Eterno, que tengamos esa seguridad y también de nuestra parte estar perdonando a otras personas, estar limpiando nuestros corazones, recordemos que es una lucha continua, ¿sí? Entonces, con la ayuda del Eterno, que día a día sigamos en ese proceso para bendición con nuestras familias, con nuestro prójimo, ¿sí? En el hebreo hay dos palabras que rigen al ser humano: el Yesed Tov, que es la buena inclinación, y el Yesed Ara, que es la mala inclinación, ¿sí? Entonces hay una lucha entre esas dos palabras, entre esas dos inclinaciones, la una a hacer el bien y la una a hacer el mal. Pero desafortunadamente nosotros siempre estamos en esa lucha diaria, contra la batalla contra nuestro lado negativo. Recordemos que el pecado siempre nos acecha de una u otra situación, ¿sí? Pues depende de nosotros cerrar esa puerta o cruzarla. Eso depende de mí. Recordemos que tenemos una guerra diaria, una lucha diaria. Es una lucha diaria con ese Yesed Ara, que es la inclinación al mal. Recordemos que antes estábamos bajo el control de Yesed Ara. Él es el que dirigía nuestras vidas. Y lo más grave es que en esos momentos, cuando
nosotros estábamos en esa situación, estábamos en desgracia, estábamos en ruina, en maldición, en caos. Pero por la misericordia del Eterno, Él puso a alguien en nuestro camino que nos hablara del Eterno y que aceptáramos a Yeshua, y Él nos ayudó a cambiar en muchas áreas. Recordemos que Yeshua murió en madero. ¿Por qué? Por mí, por mis pecados, ¿sí? Entonces ya hay un cambio en nosotros por medio de su Ruach, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, en ese tiempo que estamos en ese proceso de purificación, de limpieza personal, es una lucha contra ese Yetzer Hara, contra esa mala inclinación. Entre esa mala inclinación está uno de sus hijos, que es ¿qué? Los malos hábitos que tenemos que nosotros vencer. ¿Sí? Los malos hábitos siempre tienen consecuencias negativas, como una mala calidad de vida, crea insatisfacciones en diversos aspectos emocionales. Varios de los considerados malos hábitos traen daños irreparables y en otros casos son difíciles de eliminar y conducen a caer en vicios, en adicciones, inclusive en muchas situaciones hasta la muerte. Entonces, un mal hábito no trae ningún beneficio positivo a mi vida. Analicémonos, como estamos en ese mes, entonces analicemos si en esas luchas que tenemos diariamente contra la ira, contra la mentira, contra la pereza, contra la falta de compromiso. Tal vez me cuesta llegar puntual a una reunión, a una cita, bien sea trabajo, de estudio, ¿sí? Y tenemos la excusa. Todos esos son esos malos hábitos que día a día tenemos que estar nosotros, ir cambiando, ¿sí? Llego tarde a una parte y siempre tengo una excusa, o en muchos casos en una situación soy muy impulsivo y ocasiono la situación. Recordémonos a Moisés, fue muy impulsivo y cuando vio que tenía el becerro de oro, inmediatamente rompió las tablas. Recordemos también cuando él, por su impulso, también mató a un esclavo, ¿sí? Cuando estaba siendo injusto con uno de los israelitas, y esos impulsos le trajeron problemas. Entonces también en muchos casos somos impulsivos. Entonces que el Señor nos ayude en esas áreas para verdaderamente cambiar. En otros casos puede que yo no me dé cuenta, pero soy egoísta, ¿sí? Pero recordemos que Dios es solo amor. Miremos lo que nos dice Romanos 7, 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dios, que nos quiere decir en esta situación, que las relaciones con nuestros enemigos son luchas espirituales, ¿sí? Nosotros hay una lucha entre la carne y una lucha con el espíritu. Entonces, con la ayuda del Eterno, que nosotros nos dejemos moldear día a día con el Eterno, que nos dejemos moldear por Él, que no basta solamente con estar leyendo la palabra, sino con dar testimonio por cambiar en muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Recordémoslo también lo que nos dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos decía Pedro? Que el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro de mí, mi ego, ¿sí? Yo mismo. Entonces, en muchas situaciones le echamos la culpa a Satanás, ¿sí? Pero no, es mi interior, ¿sí? Tratar al máximo de la vida que estamos superando día a día sea de transformación. Y para lograr todo eso que necesitamos, alimentarnos diariamente de la palabra, de estar guardando la palabra del Eterno, los mandamientos del Eterno, orar, alabar a Dios, ayunar, ¿sí? Amén. La jactará a los profetas, lo encontramos en el libro de Isaías 54, del 1 al 10, leamos del 1 al 4. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz,
prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada. Acá la Jactará comienza comparando a Jerusalén con una mujer estéril, el cual no ha podido dar a luz un hijo. Y compara a Israel con el esposo que ha abandonado a su esposa, pero luego la vuelve a retomarse. En el antiguo Israel, el ser estéril, una mujer que era estéril, era como de vergüenza, de desgracia. Inclusive el Rab Shaul, el apóstol Pablo, habla en recuerda Isaías 54, también lo vemos en el libro de Gálatas 4, 26 y 27. Recordemos que Dios nunca ha olvidado ni olvidará a su pueblo, ¿sí? Nosotros somos los que nosotros nos olvidamos de él. Entonces aquí cabe una pregunta: ¿estoy en esterilidad espiritual? ¿Soy estéril espiritual? Veamos lo que nos dice 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, la esterilidad espiritual, ¿qué es? Es una enfermedad del espíritu que abunda en muchos creyentes, en muchas personas, por más que las congregaciones, las iglesias, los templos, los estadios los llenen con personas y les den la palabra de Dios, pues muy bueno por esa parte, pero desafortunadamente el pueblo en muchas ocasiones simplemente coge la palabra de Dios como por leer algo, pero la Torá no es un libro cualquiera, es para vivirlo a nosotros. Entonces, de mí depende que sea yo juicioso, que sea decente, que le obedezca a Dios, ¿sí? No basta con agradar a Dios simplemente con leer una palabra, alguna cosa, no, es verdaderamente analizar mi vida, si llevo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y qué de mí, ¿estoy llevando fruto o estoy estéril? Que el Espíritu Santo me muestre si estoy en quietud, si estoy pasivo, que el Espíritu Santo me muestre a mí, a cada uno de ustedes, la vida que estamos llevando. Recordemos que el Señor lo que quiere es lo mejor para mí, pero de mí depende, ¿sí? Entonces necesitamos tener, como una mujer, para poder dar a luz, tiene que tener intimidad con su compañero. Así nosotros necesitamos tener una intimidad con Dios, un acercamiento a Dios genuino. Amén. La Brit Hachá, el Nuevo Testamento, lo encontramos en el libro de Lucas 10, del 29 al 37. Nos dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, aquí vemos que un doctor, un maestro de la ley, sabe lo que quiere preguntar a Yeshua para probarlo, ¿sí? Recordemos lo que nos dice Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es
esa pregunta que hace el maestro de la ley a Yeshua. Entonces hagamos un pequeño ejercicio. Quitemos la J, retiremos la J, coloquemos la X. ¿Qué nos queda? Dice, mi próximo, el que está a mi lado. Entonces, si yo tengo una buena relación con Dios y no tengo una buena relación con mi próximo, nada estoy haciendo. Porque no tiene sentido. Si yo tengo mala relación con los demás, no puedo pretender que Dios va a escuchar mis oraciones, mis plegarias. En Samaria era una ciudad en la cual fue fundada por Onri en el año 880. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 16:24. Después de la deportación del 772, su población, una mezcla de varias razas. Eso lo vemos en el libro de Segunda de Reyes 17, el 3, el 6, el 24. Ese era uno de los motivos por lo cual los samaritanos jamás iban al templo de Jerusalén, porque ellos ya habían construido su propio templo en el monte de Garizim, ¿sí? Entonces esa era la intolerancia que había entre los judíos y los samaritanos. Pero miremos, Yeshua es nuestro buen samaritano. Él pagó en el madero por mis pecados, siendo él inocente. Como el samaritano, Yeshua fue despreciado y desechado. Pero el samaritano se acercó a ese hombre y lo ayudó. Y así Yeshua se acerca a cada uno de nosotros. Él murió en el madero por nuestros pecados, por nuestros delitos. Así como el samaritano vendó las heridas con aceite y vino, así Yeshua sanó todas nuestras heridas, nuestras dolencias. Recordemos lo que nos dice Santiago 2, 14 al 17. La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Muy clarita la palabra nos dice, ¿sí? De que si yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, ¿sí? El tal es mentiroso. Entonces está a nuestro alcance el poder nosotros apoyar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, ¿sí? Entonces depende de nosotros de verdaderamente hacer rema esa palabra del Eterno, no solo leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Revelaciones, no es leerla, es practicarla, que el Eterno nos ayude día a día a verdaderamente cambiar esas áreas de nuestra vida que nos cuesta, porque somos humanos. Amén. Bueno, para la próxima semana tenemos la lectura y el estudio de la parashá número 50, que significa Ki Tabó, cuando llegues, cuando entres. Eso lo encontramos en la Torá, en el libro de Deuteronomio 26, 1 al 29, 8. La Haftará de los profetas, Isaías 60, del 1 al 22. Y la Brit Hachá, el Nuevo Testamento, Romanos 11, del 1 al 16, o si no, Santiago 1, del 1 al 2, 26. Shabbat Shalom para todos. Una semana de bendición. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.